Cuando hablamos de adicciones pensamos principalmente en drogas, alcohol, tabaco, en definitiva dependencia a alguna sustancia, pero existen adicciones comportamentales, hábitos de conducta aparentemente inofensivos que pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana. Son las adicciones sin sustancia. El juego patológico, las compras compulsivas, la adicción al trabajo o al sexo y ahora la cada vez más común adicción a las pantallas. Yo mismo me empecé a dar cuenta que empezaba a llegar a puntos críticos de no vuelta atrás. No vine en principio pensando en que venía por una adicción en concreto. Fue porque me encontraba en una situación que yo mismo me estaba perdiendo poco a poco y también estaba perdiendo un poco también relación con mis padres y todos se estaban embarronando mucho. Tenía mucho déficit en todos mis aspectos, tanto a nivel académico como a nivel relacional, de tener amistades, etcétera, tanto como la comunicación con la familia y en general todos los aspectos, las actitudes que tenía hacia la vida, mi motivación a hacer cosas. Lo que más terminó afectando mi día a día y un poco mi salud mental fue el hecho de que terminaba procrastinando demasiado. Perdía demasiado el tiempo mirando la pantalla, sobre todo mirando mis redes sociales en el móvil. Y llegó un punto en el que desperdiciaba tantas horas al día con el teléfono que no hacía nada productivo. Los expertos señalan que el tiempo de uso hoy día de redes sociales y pantalla es abusivo en la población en general. Por eso hay que prestar atención a los indicadores de riesgo. No solamente con el tiempo de uso, sino la gestión que ese tiempo de uso esté impidiendo hacer en el día a día, ¿vale? Si yo estoy abandonando mi deporte porque prefiero quedarme en casa jugando a un videojuego o viendo redes sociales o viendo Instagram o TikTok y abandono ese ocio y tiempo libre, pues evidentemente eso es una señal de alarma de que algo está pasando. Si no hago nada y no limito eso y no presto atención a eso, pues seguramente ese comportamiento de uso excesivo de la tecnología en general, no solamente de redes sociales, sino de videojuegos y demás, al final vamos a debutar en que todas sus áreas de vida del chico esté totalmente desordenada, ¿vale? Hasta el punto de que el chico se aísle en su cuarto o la chica se aísle en su cuarto, haya roto con todas las relaciones sociales externas o que haya cambiado los hábitos de alimentación y hábitos de sueño, ¿vale? Incluso hábitos de higiene. Vale, ¿cuál es la dificultad que estás encontrando a la hora de ser capaz de irte a una hora a la cama sin utilizar teléfono? ¿Qué crees? ¿Qué dificultad te estás encontrando para poder llevar a cabo eso? No siento sueño. Siento el cansancio en el cuerpo, no siento esa sensación de que me vaya a dormir. Y me quedo más tiempo del debido despierto, aunque ya haya soltado el teléfono, porque no lo he soltado previamente. Ellos no te lo verbalizan, yo creo que no por hermetismo, porque no quieran, sino porque realmente no saben identificar la causa, ni siquiera hacia ellos mismos, menos compartirla. Al final tú conoces a tu hijo, los padres y las madres conocemos a nuestro hijo y sabemos que no está siendo feliz, que está dejando de hacer cosas que antes sí hacía y le gustaban, como el deporte, como frecuentar cierto tipo de amistades, como encerrarse mucho en sí mismo, o no sé, ejemplos como volverse irascible cuando la conexión de internet no funciona todo lo rápido que debe, o pierde algún juego online o algún amigo no le ha contestado en redes sociales. Esos son señales de alarma. Me acuerdo que mi padre se enfadó mucho porque dijo: ¿qué pasa? ¿Que lo estoy haciendo mal? ¿Que no te puedo ayudar? Que mi madre sí, es verdad que mi madre tuvo un acercamiento más de: hostia, mi hijo me ha dado un aviso, ha llegado a hacer esto y me está diciendo que vaya con él, ya que no sabe cómo enviarme más señales. Y eso es muchas veces lo que pasa, ¿no? Que incluso tú mismo te estás dando cuenta que hay problemas, pero dices tú: ¿y cómo comunico yo esto? Mi madre siempre estuvo ahí presente, estaba constantemente diciéndome que tengo que pasar menos tiempo con el teléfono. Lo típico que uno piensa que situación de madre pesada y ya está. Pero empecé a verle que era realmente un problema cuando me daba cuenta de lo temprano que empezaba a despertarme porque dormía mal y empezaba a dormir menos horas de las que debía. Me despertaba muy temprano, pero
Cuando me daba cuenta no había ni siquiera desayunado hasta que ya era prácticamente el mediodía o incluso más. La mayor parte de los padres tendemos a normalizar esos comportamientos porque es adolescente y yo creo que eso es un error. No debemos normalizar esos comportamientos, debemos de prestarle mucha atención porque son su manera de verbalizar o su manera de demostrar que no se siente a gusto consigo mismo. Que los chicos vengan reconociendo, levantando la mano, oye, necesito ayuda porque me está pasando esto, estaríamos muy lejos de la realidad. Lo que nos encontramos son unos padres que vienen totalmente desbordados por la situación, donde no saben cómo poner freno a esto, donde hay una batalla campal de forma continua sobre no está estudiando, no ha hecho los deberes, me aparecen en la plataforma un montón de quejas por el uso del teléfono en clase, no ha ido a clase. Claro, esta es la demanda inicial. Simplemente no son plenamente conscientes de ello o no lo ven como un problema realmente. Yo en mi caso siempre se ve como un problema porque sumado a mi dependencia a las redes sociales y a estar constantemente procrastinando con el teléfono para evadirme un poco de la realidad, cuando salí empecé a tener también comportamientos más negativos. Salir a beber sin control, era una cosa mala tras otra. Y cuando ya me di cuenta que tenía un cúmulo de este tipo de actitudes que no me hacían ningún bien, fue cuando ya empecé a notar cambios en mi salud, cambios en mi círculo de amigos, cambios en mi relación con mi madre, por ejemplo. Cuando estaba en la ESO, fue una época muy difícil y por puro aislamiento también me sentí aislado en el instituto, hubo un aislamiento que se me provocó, ¿no?, en el instituto, y como medio de refugio lo que encontré fueron las tecnologías, desde juegos a foros, a cualquier tipo de relación que no fuera física, que en la que yo me sentía tan agraviado. Proyecto Joven es un programa educativo terapéutico de Proyecto Hombre, donde es imprescindible la implicación de las familias. Ellas son las que tienen que adquirir las habilidades necesarias para intervenir, aplicar normas y límites para que todas las áreas de vida de los jóvenes estén ordenadas, estén protegidos. Bueno, en su definición, Proyecto Joven es un programa educativo terapéutico, va dirigido a familias con jóvenes o adolescentes en edades comprendidas entre los 14 y 21 años aproximadamente, y también funcionamos con familias con jóvenes menores de 14 años. En las primeras entrevistas lo que revisamos son las áreas de una persona, o nosotros le llamamos factores de protección, al final son las áreas de vida, y principalmente, bueno, pues hablamos de lo que es el sistema familiar en el que se encuentra el joven o el adolescente, hablamos de las actividades de ocio que desarrolla dentro de su espacio en su tiempo libre, hablamos del círculo de amistades, si las familias son conocedoras o no de esas amistades, y después hablamos, bueno, pues de la formación o los estudios o el momento laboral en el que se encuentre si ya han iniciado su vida laboral. Lo que nos trajo aquí fue el miedo de que veíamos que nuestro hijo estaba desordenado, que nuestro hijo no era feliz y no sabíamos cómo actuar. Queríamos quererle bien y no sabíamos cómo hacerlo. Las familias llegan con la culpa encima y con el que no hemos hecho bien, vamos juzgándonos y bueno, vamos aparando y vamos a ver esa parte de responsabilidad que tenemos cada uno, ¿no? Como padres, como tutores, como madres dentro del sistema familiar y a partir de que seamos capaces de reconocer que hay una parte de responsabilidad es mucho más fácil iniciar la acción. Si nos quedamos en la culpa nos ancla, nos paraliza, nos agota y no encontramos una salida. Sí que si reconocemos una parte de responsabilidad, bueno, pues más fácil. Me sentí muy cómoda porque me sentí muy entendida. En el mismo momento en el que llegué y compartí el principio del problema, el titular del problema, la persona que me hizo la entrevista inicial supo perfectamente qué preguntarme y por dónde guiarme para identificar realmente qué es lo que estaba pasando y cómo nos podían ayudar. Trabajamos de una forma muy conductual, muy comportamental al principio y hacemos un trabajo a nivel cognitivo después y después un trabajo de gestión emocional. En ese inicio sí es un trabajo bastante conductual, en donde bueno, pues hay una retirada de los reforzadores, en este caso, ¿no?, de los adolescentes y un control por parte de la familia y en el caso del consumo de sustancias, pues para lograr la abstinencia del consumo, en el caso de los chicos con uso abusivo de las tecnologías, pues para limitar ya desde el inicio ese uso y después enseñarles a la familia cuáles son los controles y los límites necesarios para que haya un uso adecuado, pero sí que aplicamos una metodología. Empiezan primero con unas normas muy exigentes,
La verdad es que si tú eres nuevo y entras, piensas que es un verdadero coñazo. Son reglas muy estrictas, muy cuadradas, que prácticamente sientes que no te dejan hacer nada. Así durante bastante tiempo, pero llega un momento en el que te das cuenta que ese periodo de tiempo en el que te obligan a hacer tantas cosas y te obligan a no hacer otras, empiezas a ganar un poco como esa independencia o esa fuerza para ser más disciplinado, sobre todo. Y con esa fuerza de voluntad es con la que ya uno puede empezar a trabajar el resto de cosas. La parte que más trabajo nos costó como padres, y a mí particularmente, fue el reconocer que para que mi hijo recibiese la ayuda que necesitaba en casa, yo tenía que cambiar, y teníamos que cambiar cosas en la familia. El trabajo que hacemos es una estabilización conductual. Es verdad que somos un programa educativo terapéutico, de ahí que las familias estén implicadas al 100% en esto. ¿Por qué motivo? Porque ellos tienen que adquirir las habilidades parentales necesarias para poder revertir la situación que está ocurriendo en casa. El trabajo no consiste en venir aquí 2 horas a la semana, 3 horas a la semana. El trabajo se hace que estas 3 horas tengo que saber en qué me he equivocado, qué tengo que hacer diferente, para que en las siguientes horas del día yo sea capaz de aplicar continuamente las normas y límites que se marcan desde aquí. Visto el resultado, merece la pena tener esa humildad para cambiar en la manera de querer a tu hijo, merece la pena tener esa paciencia de pasar el proceso, que es cierto que requiere un esfuerzo. No sé, en cierto modo se genera una tarea de equipo. Aquí no vienes a decir, mi hijo tiene un problema, arréglamelo, como dejarías el coche en el taller. Aquí vienes a decir, como familia tenemos un desorden, vamos a trabajar todos juntos como familia para solucionarlo. Proyecto Joven te da las herramientas y las claves para la prevención y el tratamiento de adicciones con y sin sustancia. Te ayuda en la tarea de buscar hábitos saludables para nuestros hijos, para su proyecto de vida, una responsabilidad de padres y madres. Somos responsables de nuestros hijos mientras nuestros hijos viven dentro de nuestro hogar, por lo cual tenemos que protegerlos. Aquí no estamos hablando de edad legal. Es una protección para ellos el que con 22 años exista un límite en todas las áreas de su vida, pues probablemente sí. E igualmente pues con el uso de las tecnologías y con el uso de cualquier dispositivo, ¿no? Le damos una herramienta que está abierta al mundo a una persona que no tiene la formación suficiente, que no tiene un pensamiento crítico y que, por lo tanto, es altamente vulnerable a la exposición, a la violencia, al contenido sexual, y los padres no estamos haciendo nada. Yo dejé que pasara mucho tiempo hasta que admitiera yo por mi cuenta que tenía un problema de verdad y que tenía que buscar ayuda. Tienes que reconocer desde antes que tienes un problema. Mientras más tiempo lo dejes pasar, es más difícil de solucionar. Para evitar un poco eso, a veces hay que echarse un poco para atrás y escuchar, aunque no estés muy de acuerdo, porque al final te ahorra un montón de problemas. Todo el mundo lo ve tan claro, ¿no? Como eres adicto o tienes un problema con las tecnologías, y lo que no ven es realmente el problema de detrás, falta de comunicación en la familia, ha habido problemas de aislamiento, de que uno no ha sido capaz de conectar con su alrededor, o que simplemente es que no, la red de apoyo que tienes es nula o mínima, que no te permite seguir avanzando.